Hola, muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, transmitiendo en este programa, en este ya su programa, ya claramente es su programa que tiene que ver con riqueza y escasez en la crisis. La riqueza y la escasez que estamos pasando en esta crisis. Gracias, acuérdense que lo que estamos generando es motivar el crecimiento para empoderar a miles de personas. Ese es nuestra intención, lo que estamos tratando de generar. Y bueno, también quiero agradecer a todas las personas y a las empresas que nos ayudan a hacer esto posible, empresas colaboradoras con nosotros. Tenemos, por ejemplo, a Plenty Q, sus programas. Recuerden que en las noches hay programas con ellos a las 8 de la noche en Facebook Live, también compartiendo información de gran valor. BSTA alrededor del mundo, 525 Marketing, Potencial Libre, ya toda nuestra comunidad. Gracias. Ya llevamos más de 760,000 views. Estamos en vistas, más de 760,000 vistas ahorita. Quiero de verdad felicitar o saludar a Ricardo Manso, a José Luis Aranda, Leonor Salgado, Gustavo Romero, Rogelio Jiménez. Como siempre lo digo, muchísimas personas que están haciendo que estas transmisiones tengan una vida diferente. Gracias y muy buenos días. Buenos días también por hacer la diferencia de estar en un sabadito a estas horas, listos para aprender algo más. El día de hoy tenemos mucha, pues como siempre digo, todos los días estamos de manteles largos, ya no sé ni cómo manejar para presentar a todas las personas que tenemos, que están haciendo y que están generando algo nuevo. El día de hoy es un honor para mí tener a Ceil Stanford. Ceil, además de ser una muy buena amiga, además de ayudarme muchísimo en todo lo que hago en mi vida, ella me procesa junto con todo su equipo, y ella es asesora personal de Robert Kiyosaki y de Kim Kiyosaki y de Blair Singer y de muchos de los estamos en todo este equipo a nivel mundial. Ceil es una persona que está comprometida con la humanidad para que puedan ver la vida de una manera más positiva y entonces ser una persona que ayude a más y más personas. También quiero agradecer antes de empezar a mi buen amigo Raúl, que tenemos todos los lunes. Raúl, que nos va a ayudar con la traducción. Gracias, Raúl, amigo, como siempre, de corazón. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ceil, good morning. Good morning. Thank you so much. It's an honor to be here so I can share my knowledge with everyone. Dice Ceil, muy buenos días. Dice, es un placer estar aquí con todos ustedes para poder compartir mi conocimiento con todos. Ceil, thank you very much to be here. Gracias, Ceil, por estar aquí con nosotros. Can you share something, a little bit about your background and who is Ceil Stanford? Yes, thank you. Well, I'm the president of the Advanced Coaching and Leadership Center, and I obviously work in the personal development area. I work directly with Alan Walter from 2004. Every day, trained with him, was his executive communicator up until when he passed in 2009, and I'm carrying his legacy forward. And I work with many leaders around the planet, as you mentioned, and my goal is to teach people the tools so that you can learn how to positively process yourself and create the kind of life that you want. Entonces, Alfredo le preguntó a Ceil, Ceil, ¿nos puedes dar un poquito de contexto en relación a tu persona? Y nos dice, bueno, yo soy la presidente del Centro de Liderazgo y Coaching Avanzado en los Estados Unidos. Trabajé con Alan Walter desde el 2004 hasta que falleció en el 2009. Yo era su comunicadora ejecutiva y mi misión es compartir su legado con todo el planeta. Y tengo la meta de compartir procesos y herramientas para que tú aprendas a procesarte de manera positiva. Excellent, Ceil. Thank you. I have some question. All the people is like right now in this crisis. Tengo una pregunta para ti, Ceil. Toda la gente está ahorita en medio de esta crisis. The question that I have to you is, how can people see the positive side of this crisis? La pregunta es, ¿cómo la gente puede ver el lado positivo de toda esta crisis?
Can you hear me okay? Yes. Oh, okay, good. So thank you. So first of all, there is obviously everybody around the planet is in this crisis, right? Is experiencing this crisis and turbulent times because there's a lot of unknowns. And the first thing to do is to recognize that probably you've had a shock, if you will. Something happens that you don't expect. Maybe you never dreamed this would happen in your wildest dreams. And so to recognize that is the first step. But also, there's a lot of opportunity there as well. Entonces, dice Ceil, dice, lo primero que tenemos que hacer en este momento es reconocer el hecho de que la mayoría de las personas en este planeta pues están en crisis. Son tiempos de turbulencia y la turbulencia es generada porque hay muchos desconocidos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es aceptar el hecho de que probablemente estás en shock. Muy probablemente ni en tus sueños más alocados pues imaginabas un escenario como el que estamos viviendo. Mi primera recomendación es reconocer la probabilidad de esto. So what happens when you have a shock? I just want to touch on this, and I'm going to give you 2 or 3 questions you can ask yourself so that you can get out of the shock. And if you're not in it, at least separate yourself and recognize when you're in others and know how to help them. So when you have a shock, what happens is it jars the mind, right? And it also shatters, if you will, your time, your space, and it really disconnects you from the future that you were creating. It disconnects you from your wants. It disconnects you from your dreams at that moment, okay? So if you've had a shock, which I will tell you, most people on this planet have, the first thing to do is go to the very moment when the shock occurred. So locate that moment. That's the first question to ask yourself. Wow, when did the shock occur? Entonces, dice Ceil, entonces lo que voy a hacer primero en relación al shock es que quiero darte algunas preguntas para que puedas salir del shock, para que puedas separarte de ese shock y sobre todo ser capaz de reconocerlo en ti mismo, en los demás, pero también que sepas cómo ayudar. Entonces, un shock, ¿qué hace? Un shock primeramente sacude tu mente. Y entonces colapsa tu tiempo, colapsa tu espacio, te desconecta de tu futuro, te desconecta de aquello que tú querías, te desconecta de tus sueños y eso ocurre en ese momento del shock. Entonces, si tú tuviste un shock, lo primero, y quiero recordarte que la mayoría del planeta en este momento está experimentando esos estados o esos momentos de shock. Lo primero que tienes que hacer es ir al momento de ese shock. Debes de preguntarte cuándo ocurrió ese shock, identificarlo e ir al momento. Thank you. And so then the next question, once you locate that moment of the shock, then what you want to do is you want to look at how big was the shock? How big is the shock? Now, some of you may say, what do you mean by that? Well, is it as big as the room you're in? Is it as big as the world? Is it as big as the planet? Is it as big as you are? Locate how big was the shock. Some shocks can be kind of medium. Some shocks can be massive. So look at how big is the shock. Dice, bien, y una vez que identificaste el momento, ¿no? El momento en el que ocurrió el shock, la siguiente pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué tan grande es el shock? Y entonces cuando yo le hago estas preguntas a las personas me dicen, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que qué tan grande? Sí, o sea, ¿qué tan grande es ese momento? ¿Qué tan grande es ese shock? ¿Es tan grande como la habitación en la que te encuentras? ¿Es tan grande como el mundo? ¿Es tan grande como el planeta? ¿Es tan grande como tú? Miren, hay shocks que son, pudiéramos decir, medianos y hay shocks que son masivos. Entonces tienes que identificar qué tan grande es el shock. And once you answer those 2 questions, we're not going to go over the whole process today, but once you answer those 2 questions,
by answering those questions, locating it and how big it is, the magic of those questions is it will separate you from the shock. Because when you have a shock like this, you're kind of like in the middle of it, if you will. It's kind of like, I mean, it can be shocks. A lot of shocks are quite massive. You know, some are small, but a lot of shocks are quite massive. And when you're in the middle of that, it's very difficult to think clearly, think correctly, definitely think positively. But by answering those two questions, it will give you some space. It will separate you from being in the middle of it. Y entonces, dice Ceil, lo que hacen estas dos preguntas es que te separan, ¿no? O sea, localizaste el shock, ahora sabes qué tan grande es. Al localizarlo, al saber qué tan grande es, eso inmediatamente te separa, porque si no, te quedas atrapado en ese momento. Es como si estuvieras en medio de ese shock. Y acuérdate, algunos pueden ser medianos, pero hay algunos que son masivos. Y cuando estás atrapado, cuando estás en medio de un shock, es muy difícil pensar con claridad. Es muy difícil pensar acertadamente y por seguro no vas a pensar de manera positiva. Entonces, lo que estás haciendo con estas dos preguntas es darte espacio, separarte de ese momento, separarte de ese shock. And then locate, you know, what were the moods? You know, some of the moods, there's a lot of fear right now. People have a lot of fear because they don't know, you know, when can they go back to work? They don't know if the company is still going to exist after this thing is, you know, runs its course and is finally handled. They don't know, you know, some people have a lot of fear that, you know, there's a lot of crazy fears, and fear is very vague. Okay. So it's really good if you can locate what kind of fear. Fear you're going to lose your house, fear you're going to be homeless, fear you're going to starve, fear you're not going to have a job. You know, if you can pinpoint the fear, see, that gets the exact mood of it. Again, that separates you from it. It gets off of you. You're not in the middle of it. Y dice, bien, entonces una vez que identificaste el shock, que sabes qué tan grande es, ahora lo que tienes que hacer es identificar los estados de ánimo dentro de ese shock. Dice, por ejemplo, uno muy común, el miedo, ¿no? Y entonces ahorita en el mundo hay mucho miedo, ¿no? Porque la gente está pensando, bueno, ¿cuándo voy a poder trabajar nuevamente? ¿Será que mi empresa va a aguantar? ¿Será que mi empresa va a resistir después de que todo esto termine? Y además hay muchos miedos también irracionales, ¿no? O sea, muy, muy locos, ¿no? O sea, tienes que saber que el miedo es como muy ambiguo, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Con especificidad. Es decir, tú tienes que volverte muy específico con el miedo. O sea, específicamente, ¿cuál es el miedo? ¿Es miedo a perder tu casa? ¿Es miedo a que a lo mejor te vas a quedar en la calle? ¿Es miedo a que te vas a morir de hambre? ¿Es miedo a que te vas a quedar sin trabajo? O sea, identifica la emoción, el estado de ánimo, pero de una manera exacta, de una manera específica. Y esto también te ayuda a separarte cada vez más y más de ese incidente. And if you look at, you know, how big you were, meaning, you know, just how are you doing before this occurred in life? And if you look at how you were doing after this crisis occurred in these turbulent times, I'm sure probably most of you will not, your well-being will be very different before all this happened compared to what it is now. Because there's a lot of unknowns, right? There's also a lot of opportunities. But if you look at how are you doing before this shock occurred, and then if you look at it, well, since the shock occurred, how am I doing? You probably feel a lot smaller than you did before the shock happened, and maybe not. And if that's fantastic. For those of you who find yourself there, look at how are you doing before the shock? How are you doing now? How big did you feel before the shock? Were you on top of your game? And, you know, how big are you now? And then you'll probably see there's a big difference in your well-being and how big you felt. And then just start to experience the whole thing. Experience the shock, the moods. And then by you experiencing it and being present with it, again, that creates space and time, and you'll no longer be in it. Y entonces dice, sí, ahora lo que sigue es ver, ¿no? O sea, ¿qué tan grande eras antes del shock?
¿cómo te sentías antes del shock, antes de que toda esta crisis arribara, ¿no? Te aseguro que te sentías muy diferente a cómo te sentiste después del shock, después de esta crisis. Tu bienestar en general muy probablemente era muy distinto antes de este shock y después del shock. Entonces, obviamente eso sucede porque hay muchos desconocidos, pero también hay muchas oportunidades. Entonces, si tú te sentías encima de tu juego, te sentías sumamente bien y luego después llegó toda esta crisis, todo este shock y te empezaste a sentir pequeño, entonces ahorita te voy a decir qué hacer. Si no es el caso y te sigues sintiendo grande, maravillosamente bien, fantástico. Dice, pero entonces tienes que pensar qué tan grande eras antes de ese shock, qué tan grande fuiste a partir de ese shock hasta este momento y ver cómo ha cambiado, ¿no?, tu bienestar. Y entonces lo que tienes que hacer es experimentar todo. O sea, tienes que experimentar el shock, tienes que experimentar las emociones, tienes que experimentar todo lo que está ahí. Y nuevamente lo que eso hace es darte más espacio, separarte más del shock, te empieza a separar de él. So what will happen is once you get out of that shock and answer those questions, you should feel a lot brighter, a lot lighter. Again, those are not all the questions, but just by being able to answer those questions will leave you in a much different space and also help you to reconnect to your dreams and your wants. Okay. And one of the questions that you can ask yourself, which is a very positive question, it's really not a question, it's more like a statement, is once you go through just those questions that I just gave you, look at, get the idea of what you want, how you want your future to be. What that happens is that causes you to put your attention on the positive, not what you don't want, because you may have experienced since the whole crisis and all this unsettling times has been going on, a lot of things that you don't want, okay? But if you start to get the idea of what you do want, that puts your attention, helps you to reconnect to where you were going and the positive. And in order to be in the right place, doing the right thing, be connected to the right people, it's key that you think positively versus negatively. Y entonces dice Ceil, lo que vas a experimentar con todas estas preguntas es que vas a empezar a salir de ese momento de shock. ¿Y cómo te das cuenta? Pues bueno, te sientes más ligero, te sientes también más brillante. Obviamente no son todas las preguntas para manejar a plenitud el shock, pero estas preguntas que te estoy dando te van a ayudar a sentirte mejor, te van a ayudar a estar en un mejor lugar. Y entonces algo también que puedes hacer es reconectarte con tus sueños, es reconectarte con lo que tú realmente quieres. Te voy a dar una que no es una pregunta, es más bien una declaración. Una vez que empiezas a separarte, una vez que empiezas a salir de ese momento de shock, aprende a darte esta instrucción. Ten la idea de tener lo que quieres. Ten la idea de tener lo que quieres. En otras palabras, ¿cómo quieres que sea tu futuro? Porque lo que sucede es que empezamos a enfocarnos, ¿no?, nuestra atención en todo lo que no queremos, en todo lo que no deseamos, pero eso es lo que hace la crisis. La crisis ya nos trajo todas estas situaciones que no queríamos, todas estas situaciones que no deseamos. Por eso es tan importante esta pregunta. Ten la idea de tener lo que quieres, porque lo que hace es colocar nuevamente tu atención en lo que tú sí quieres. Vuelve a reconectarte en tus sueños, en lo positivo, y va a ser más fácil que haciendo eso y pensando de esa manera te coloques en el lugar correcto, al tiempo correcto, y sobre todo va a ser más fácil para ti pensar de una manera positiva. And then the other thing is, I want to mention a little bit about fear. As I mentioned earlier, fear. If you find yourself being paralyzed and feel very immobile, like you can't move forward or you can't think clearly, you're probably sitting in an area of fear, some kind of fear. So the fastest way to help yourself get out of that, I mean, I've been in it and I'm trained. I mean, I actually know the process on how to
get out of that from a coaching point of view. But it doesn't mean that I still don't get in fear. My God, I was in fear last week. I was in some fear the week. You know, all I have to do is just look on the internet and see, okay, what's going on? What's happened in this state? Who's got lockdown? How severe is it? I mean, it's just like, ugh. So, but I get sessions, I get coaching with my team so that I can get out of that. So, and I don't spend much time on the internet checking all that. I stay informed, but I don't read a lot of it. I know what's happening so I can, you know, abide by the laws and, you know, prepare, know what's going on. But I don't spend a lot of time in that because it's very negative and it's very paralyzing. So if you find yourself feeling immobile, paralyzed, in terror, I mean, a lot of people are in terror. Why? Because financially they're not set up to survive without a paycheck, or they don't know how this is going to, you know, pan out. So locate, identify, well, what are you afraid of? Because as soon as you do that, as soon as you locate the fear, where it is, and well, what am I actually afraid of? Then that separates you from that mood and that fear. And so that creates space around you. And then you can start to think and tap into all that intelligence and brilliance that you have when you're on the positive side of yourself. Sorry, Raúl, that was a lot. You're so great. Thank you. Bien, dice Ceil. Entonces, también quiero hablar con ustedes en relación al miedo, porque al final de cuentas, si tú te has sentido paralizado, paralizada, inmóvil, pues muy probablemente estés en un área de miedo, ¿no? Si no puedes moverte, si no puedes pensar con claridad, dices, miren, les voy a ser muy honesta, a mí me pasa también y estoy muy bien entrenada. Yo tuve mucho miedo la semana pasada, ¿no? ¿Y de dónde viene todo eso? Pues basta que yo empiece a leer noticias en internet de todo lo que está sucediendo, de todas estas situaciones negativas y me atrapa también. Pero entonces cuando me detecto en esas áreas de miedo, pues yo también me proceso, ¿no? Y empiezo a tener sesiones con mis compañeros, con mis colegas para sacarme de ahí, para separarme de esta situación de miedo. Y también les digo algo, sí me informo, sí veo lo que está sucediendo, obviamente quiero obedecer, ¿no? Las recomendaciones, etcétera, pero no paso demasiado tiempo en estas noticias, no paso demasiado tiempo en el internet, porque si no, eso es todo lo que detona, ¿no? Entonces, pues básicamente también, si tú has estado inmóvil, si has sentido que estás paralizada, si te sientes en terror, miren, muchas personas están aterrorizadas en este momento. ¿Por qué están aterrorizadas? Porque simple y sencillamente no están configuradas financieramente para lo que viene. Entonces, eso también genera pues todo ese tipo de emociones. Pero bueno, entonces, lo que te digo es que tienes que identificar muy bien ¿a qué le tienes miedo? Tienes que identificar muy, muy bien a qué le temes, porque en el momento que tú identificas exactamente a qué le tienes miedo, en el momento que tú identificas exactamente a qué le temes, eso nuevamente te separa, te da espacio y ese espacio a tu alrededor es lo que te permite pensar con mayor claridad. Dice, discúlpame Raúl, fue demasiado, pero yo sé que tú puedes con ello. And so I'm going to give you a couple of more tools. And I just want you to know that everything I'm sharing with you guys, I actually teach this. And I've been in the subject since 1999, the subject of knowledgeism, Alan Walter's work, and it works, okay? And I've done thousands of hours of one-on-one sessions with people. And so these questions that I'm giving you, if you'll use them, they work. Dice, y entonces quiero continuar dándoles algunos tips, pero estos son tips que tienen mucho, mucho valor, porque esto es a lo que yo me dedico. Yo entreno a las personas para saber cómo correr estos procesos. Yo estoy practicando toda esta metodología desde 1999. Tengo miles de horas de práctica y estas son el tipo de preguntas que yo le hago a mis clientes cuando los tengo en sesión. Entonces, te quiero decir una cosa. Si tú usas estas preguntas y sigues las recomendaciones que te estoy dando, funciona. Esto funciona. Okay, thank you. So the next two things, this is key. So when you get up in the morning, the first thing I want you to do is I want you to ask yourself, what's your mood level? Okay. And I want you to, and what I mean by mood, look up the definition in a good dictionary, but what I mean by mood is your attitude and emotion. And emotion means energy,
in motion. So the higher your mood level is, the faster you get things done, the more positive you are. And when you're positive, your thoughts are positive and will help you create the kind of future that you want. Now, if your mood level is negative, I mean, mine's been negative when I woke up a lot, but you know what? As soon as you spot the mood you're in, see, that's actually who you're being. So if you wake up and you're ticked off and it's hard to get up and you feel heavy and you feel apathetic or you feel angry, you feel very stopped, that's okay. Just identify the moods that you're in. Because as soon as you name it and you spot it, it gets off of you, then your mood level comes up. And you want to get yourself to at least to where you feel warm and cheerful. Why? Well, because your mood determines what kind of future you're going to have, how successful you're going to be. So if you start your day with that, that will position you to be in the most positive space you can be in. And you'll be able to get more of what you want, have the right connections. That was long, sorry. Very passionate. Entonces, dice Ceil, entonces otra recomendación es cómo arrancas tu día, cómo arrancas en la mañana. Y lo primero que tienes que hacer es identificar tu estado de ánimo. Lo primero que te recomiendo es que busques la definición de ánimo en un buen diccionario, pero básicamente el estado de ánimo tiene dos componentes. El primer componente es la actitud, el segundo componente es tu emoción. Y la emoción literalmente significa energía en movimiento, energía en movimiento. Por lo tanto, mientras más elevado sea tu estado de ánimo, más rápido eres capaz de hacer las cosas, más positivo te sientes tú. Y mientras más positivo tú te sientas, pues tienes pensamientos más positivos. Y si tienes pensamientos más positivos, pues esos terminan, ¿no? Arribando en el futuro que tú realmente quieres. Pero ¿qué sucede cuando estamos del otro lado? ¿Qué sucede cuando estamos en el negativo? Porque a mí también me pasa. Yo soy honesta contigo, ¿no? Dice, yo soy también honesta contigo porque me pasa también y de repente estoy en la mañana y no me puedo levantar y me siento pesada, ¿no? Y de repente puedo experimentar la apatía, la indiferencia. Entonces lo que tienes que hacer es identificar el estado de ánimo y en el momento que lo identificas, pues entonces tu estado de ánimo se eleva, tu estado de ánimo sube y entonces empiezas a sentirte mejor. Tienes que identificar tu estado de ánimo al menos hasta que te sientas cálido, alegre. ¿Por qué? Porque tu estado de ánimo determina el futuro, determina el éxito que tú puedes alcanzar. Dice, bueno, perdón, fue muy largo esto, pero es que ya se darán cuenta que me apasiono, dice Ceil. And then the last thing is, I don't know how strict your restrictions are over there in Mexico. I know there are different states here, there are different cities where some people are confined to their house and you can only go out for groceries or groceries or medical services or like essentials. But the reason why I mention that is, so if you're having to social distance yourself, obviously that causes you to disconnect. And in this time, more than ever, and I know you already know this, it is very important to stay connected. So what I would encourage you to do is to get on the phone each day with some of your friends, some of your clients, and have a conversation with them, check in with them. That is so uplifting and so inspiring and so important to stay connected, okay? You might be grounded to your house, not be able to get out. I mean, the whole paradigm has shifted right now, okay? Most people are having to work from home. And if you haven't had to start working from home, you're probably going to have to start working from home, at least for a short period of time. Hopefully it won't be long. But my point in saying that is that reach out, get on the phone, stay connected, do something each day, get in communication, because that lifts your mood level, that lifts your spirit, and will help you stay positive.
Entonces, dice Ceil, no sé exactamente qué tan estrictas sean las medidas pues en México. Ahora, también estoy consciente que México también tiene diferentes estados, diferentes ciudades en donde están tomando diferentes tipos de medidas. En algunos lugares a lo mejor van a llegar al tema de solamente salir por alimentos o cuestiones esenciales. Pero mi punto es el siguiente. Si tienes o si te ves en la situación de distanciarte socialmente, si estás en la situación en la que tienes que distanciarte socialmente, obviamente tienes que entender que eso te desconecta. Entonces es muy, muy importante en una situación como esa, muy, muy importante mantenerte conectado, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues agarrar el teléfono, ¿no? Y conectarte, hacer llamadas a tus amigos, hacer llamadas con tus clientes, ve cómo están, ¿no? O sea, checa cómo están ellos, ten conversaciones, porque obviamente si estamos en este tipo de situaciones donde no podemos salir, pues eso te da una idea de todo el cambio de paradigma que está aconteciendo en este momento. Si estás en casa y no puedes salir, lo que te pido es que agarres el teléfono, te conectes, tengas conversaciones, extiende tu alcance, entra en comunicación, porque si haces esto que te estoy diciendo, eso naturalmente va a elevar tu estado de ánimo. Y si estás en un estado de ánimo positivo, es más fácil percibir correctamente. And so, lastly, what I wanted to mention is there's a lot of opportunity, a lot of new opportunities uh, to use that are going to be available, that are available right now, different ways of doing things. And it's going to force a lot of people to have to do things differently, but that's not a negative. I mean, I thought about someone who I know, I thought about, one of the companies that Raul is involved in, which is Imperial and Prestige. And I thought about, they sell the best cookware I've ever used. And this is not a plug for them, but it came to me the other day. I thought, oh my God, they're doing a lot of presentations online. And I'm like, with people being confined to their houses and eating out less and things not being available, I'm like, oh, what an opportunity. But I just switched my way of thinking like that, so there's a lot of that's just one small opportunity. So I don't see it as a negative. I see it as being able to reach more people and people eating healthier and cooking more from home and having great, excellent cookware to do so, which makes all the difference in the way your food tastes. So that's just an example of ways to switch the way we're doing things to reach more and still be able to get what we want and stay positive and use our creativity and brilliance that we all have within us. Y entonces dice Ceil, porque a final de cuentas hay muchas oportunidades que están frente a nuestros ojos justo en este momento, ¿no? Porque están cambiando las formas de hacer las cosas. Hay maneras nuevas de hacer las cosas y ese cambio de manera, ese cambio de forma, no necesariamente es negativo. Dice, uno de los ejemplos que te puedo dar es una de las compañías en las que Raúl está involucrado, ¿no? Que es esta compañía de Royal Prestige. Dice, son los mejores utensilios de cocina que yo conozco. Dice, y esto no es un comercial, pero las conversaciones que hemos estado teniendo es que ahorita lo que está ocurriendo es muchas personas haciendo llamadas telefónicas, conectándose en línea, y yo lo que estaba pensando es, dije, pues claro, pues si ahorita la gente está en su casa, pues va a tener que cocinar, quiera o no quiera, y va a estar interesada, ¿no? En hacerlo de una buena manera, hacerlo de una manera más saludable, con excelentes utensilios. O sea, el punto es, el que te quiero dar es que siempre va a haber nuevas formas y nuevas maneras de hacer esto, ¿no? Entonces hay que buscarlas y estar buscando la nueva manera o el cambio. Thank you so much, Raul. Great job. Woo! You're such a great translator. So now I'd like to just turn it back over to Alfredo and see what else what other questions he may have. Bien, entonces, muchas gracias, Raúl. Dice, sé que te hice trabajar mucho, dice, te di cuestiones ahí muy largas, pero es un excelente traductor. Vamos a regresar con Alfredo y preguntas, Alfredo, o algo que las personas quisieran saber. Yes, thank you, Raúl. Thank you, Ceil. Gracias, Raúl. Gracias, Ceil. Well, it's some question. Some people ask if it's wrong, feel fear. Algunas personas están preguntando si es malo sentir miedo. The question cut out. I'm so sorry. What's the question? It's wrong to feel fear?
it's not wrong. No, it's not wrong to feel fear, but you don't want to sit there in the fear. Now, if fear gets triggered, if you feel yourself being fearful, the key is to identify what is the fear. You don't want to stay in that because fear is very negative and it's immobilizing, and you can't think when you're in fear. But the way to handle it is to identify what it is, experience it, and then let it go. Entonces dice Ceil, no tiene nada de malo experimentar o sentir el miedo. Lo que yo no le recomendaría a las personas es que se queden atrapados en el miedo. O sea, primero, acuérdate, o sea, pregúntate, a ver, pero miedo específicamente ¿a qué? O sea, no te quedes atrapado en el miedo porque el miedo es te va a inmovilizar. El miedo no te deja pensar. Entonces, ¿cómo manejas el miedo? Número uno, identifícalo de manera específica. Luego después, experiméntalo, no lo resistas y entonces después, ¿qué haces? Déjalo ir. Excellent. Thank you, Ceil. I know that you have something to share with us because you and Raul are working to share all this process for the people. Yes. We are going to do a webinar next week to actually teach people how to handle the whole shock. I just gave you a few questions today. There's more questions around that to get the whole thing to be dissipated and handled. So yes, we are doing that next. And also, yes, and we'll also, after we do that webinar, we'll also be teaching people how to actually, there'll be an opportunity there on how to actually run a shock process. Entonces, Alfredo le preguntaba a Ceil, sí, sé que estás preparando un entrenamiento pues con más detalle para manejar estas situaciones. Entonces dice Ceil, sí, de hecho, la próxima semana vamos a hacer un entrenamiento en donde los voy a enseñar a manejar el shock completamente. O sea, en esta llamada les di algunas preguntas que les ayuda a separarte, a desacceder, ¿no? Esa situación, pero estamos haciendo ya un entrenamiento donde les vamos a dar todas las preguntas para que puedan entrar al shock a profundidad, experimentarlo completamente y disiparlo. Y además de ese webinar, vamos a hacer un segundo webinar en donde va a haber oportunidades para personas que realmente quieren ayudarnos a hacer esto también y que quieren aprender cómo manejar esto en los demás. Entonces, eso también va a estar disponible para la próxima semana. Raul, Raul, is there anything you want to say about that? Bueno, me dice, Raúl, ¿hay algo más que tú quieras agregar? No, o sea, simplemente que van a ser llamadas fantásticas. Vamos a tener una llamada para aquellos de ustedes que hablan inglés de manera fluida. Vamos a tener una llamada completamente en inglés y si no es el caso, pues vamos a tener una llamada en donde vamos a estar llevando la traducción, ¿no? O sea, lo vamos a hacer en español, pero van a tener esas dos opciones, ¿no? El que habla inglés de manera fluida puede entrar a una llamada, el que no, pues lo puede hacer en español. And basically what I just said, Ceil, is just a great opportunity. And then for the ones that really, really speak English really, really well, they're going to be able to go in a connection. And the ones that do not speak English that well, we will have, that Spanish translation. So that's basically what I said. Well, Ceil, thank you very much. Thank you to be here with us and share all your knowledge. Gracias, Ceil, por estar con nosotros, por compartir todo tu conocimiento. En el chat ahorita hay una liga. Es https://aclc.us/la vida. Ahí se pueden registrar. Si nos hacen favor de registrarse ahí Raúl va a poder hacer todo esto. Ceil, do you have a last thoughts or last comments? Oh, please share them with me. I want to say one thing. Please watch Alfredo's page and Raul Rivera's page, Facebook page, because next week when we offer this for the people that speak English to dial in, there is no charge for that. And we will actually be, there will be a webinar where we will actually teach you how, let you run your whole entire shock. And that's what we do in session. So it's a huge benefit. So just watch the Facebook pages for that advertisement. So yes.
Entonces dice Ceil, y por favor, manténganse pendientes de la página de Facebook de Alfredo, manténganse también pendientes de la página de Potencial Libre, de Raúl Rivera en Facebook, porque esa liga que les pongo ahí los manda nada más para capturar sus datos, pero les vamos a mandar próximamente la liga de registro al entrenamiento. Dice, el entrenamiento va a ser sin ningún costo, entonces en esa liga nada más coloquen su nombre, ¿no? Su correo electrónico, posteriormente les vamos a mandar el acceso al webinar como tal, pero también pueden estar pendientes de la página de Alfredo, de la página de Potencial Libre o la página de Raúl Rivera, porque ahí vamos a poner todos los detalles donde ustedes pueden entrar a ese entrenamiento. Insisto, es un entrenamiento gratuito. Yeah, and I want to make sure there was no charge for that first webinar, so you'll get a lot of value out of that. Thank you. Dice, y entonces dice, nada más para dejarlo muy claro, no es gratuito. O sea, ese entrenamiento que les vamos a dar no tiene ningún costo. Okay, so Alfredo, what do you have to say to me? What would you like for me to answer? Or please read some comments. I'd love to hear. Dice, Alfredo, ¿qué más tienes para mí? ¿Preguntas, comentarios, algo más? Well, I just read that you are awesome, super, thank you. This changed my life. Yesterday, my car fired and I was in shock, but right now I understand that I'm bigger than my shock. And thank you, Raul. You are amazing translator. Thank you. I am learning a lot about the situation, about me. Thank you for this talk. Yesterday I was stopped in my life, and right now I'm a star and move again. No voy a hacer la traducción porque estoy repitiendo así todos los comentarios que están en los chats. That's it. Thank you, Ceil, very much. Thank you. Gracias, Ceil, gracias por todo. Señores, gracias por todo. Gracias a Ceil. De verdad, un placer tenerla aquí. Recuerden esto. Recuerden las preguntas, rápido, recapitulando. Recuerden, ¿cuándo ocurrió el shock? ¿Qué tan grande es este shock? ¿Cuáles son los estados de ánimos de este shock? ¿Qué tan grande eras antes de este shock? Y después ten la idea de qué te gustaría hacer. También otra cosa importante es cuando te levantes, esto es algo maravilloso, cuando te levantes, ¿cuál es tu estado de ánimo? Acuérdate que la emoción es exactamente energía en movimiento. Eso me encantó. Gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Ceil, gracias. Raúl, como siempre, excelente, ayudándonos. Gracias a todos nuestros amigos. Recuerden, mañana sí hay sesión. Mañana tenemos sesión a las 8 de la mañana. Y bueno, también inscríbete en el link y en esa base de datos se te va a mandar el entrenamiento gratis. O sea, gracias, Ceil, gracias, Raúl. Es completamente gratis, no tiene costo. Eso es algo importante para toda la gente. Los esperamos también hoy, mañana a las 8 de la mañana y hoy a las 8 de la noche por su canal de Plenty Q. Gracias a BSTA, gracias a Potencial Libre, a 525 y a toda nuestra hermosa comunidad a la que estamos llegando a más de 765,000 vistas. Seguir avanzando y transformándonos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Thank you very much, everybody.